Vamos con un tema que tiene relación con nuestra primera entrevista de la mañana. La situación del creador de los Wikileaks, Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres hace más de 5 años, genera opiniones diversas. El presidente Lenín Moreno lo ha calificado como una piedra en el zapato, mientras un reporte médico asegura que Assange necesita atención hospitalaria. La naturalización de Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012, convirtió a la diplomacia ecuatoriana en blanco de críticas. El presidente Lenín Moreno calificó al hacker australiano como una piedra en el zapato y sostuvo que la decisión de naturalizarlo fue iniciativa de la canciller, ante el pedido de que solucione el problema que es un dolor de cabeza para Ecuador. El activista sigue su cautiverio en la sede diplomática en Londres bajo serias advertencias sobre su estado de salud. Pero Assange parece ser un problema más en la lista del Palacio de Najas. Al calor de la campaña hacia la consulta popular, la Cancillería debió enfrentar la renuncia de embajadores. En contraparte, se marcó como un logro la gira del presidente Moreno en Europa, en la que consiguió el apoyo de Madrid para que los ecuatorianos no requieran visa en su ingreso al viejo continente, proyecto que inicia su andar con el respaldo de un socio importante de la Unión Europea. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. La canciller María Fernanda Espinosa es al mismo tiempo vicepresidenta del movimiento Alianza País, disputado por el expresidente Rafael Correa y finalmente entregado por el Tribunal de lo Contencioso Electoral a la directiva del presidente Lenín Moreno. La canciller ha pedido una licencia que le permita en esa condición participar en la campaña por la consulta popular y referéndum. Y esta entrevista abordará este tema. Sin embargo, era inevitable consultar a la canciller sobre asuntos puntuales relacionados con su despacho. Y por ahí comenzaremos este diálogo. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Encantada de estar aquí en Primera Impresión. ¿Cree usted que en el servicio exterior ecuatoriano seguirán apareciendo embajadores críticos con el presidente Lenín Moreno? Yo creo que eso es parte del trabajo. Yo creo que la política exterior hay un gran apetito por dar opiniones, emitir criterios. Eso es muy sano en una democracia. Nosotros escuchamos aquellos comentarios que son hechos con buena fe, con atención a ver si podemos mejorar, tomar decisiones más informadas, en fin. Pero tenemos una nueva agenda de política exterior, Eduardo, una carta de navegación muy clara que sigue la Constitución, los principios constitucionales, las buenas relaciones que tiene que tener nuestro país con todos los países del mundo, aislar los temas complicados y tratarlos, pero luego extender la agenda positiva, que es lo que hemos hecho con todos los países del mundo. El Ecuador es un país soberano, pero a la vez es un país interesado en tener una ubicación inteligente y provechosa en el escenario internacional. ¿Y para ello cuenta con los embajadores indicados o habrá todavía renovación en el servicio exterior? Bueno, es permanente la renovación, hay que decir. Hay ciclos que cumplen los embajadores y vamos cambiando. Hemos hecho algunos cambios porque queríamos afirmar y mejorar la gestión en algunos países y otros, pues de manera natural, se van extinguiendo sus periodos de gestión y los vamos cambiando como corresponde. Ahora tenemos una plantilla óptima, Eduardo, esto es muy importante, por primera vez, donde hemos hecho un análisis exhaustivo con muchas variables, donde si usted me dice, por ejemplo, en Italia necesitamos tantos funcionarios con estos perfiles y la agenda con ese país es como sigue, las prioridades son así y ahora los embajadores tienen unos indicadores específicos de gestión que apuntan hacia el tema de inversiones, exportaciones, turistas de origen de ese país y una serie de otros indicadores en materia de política exterior. Hemos puesto la casa en orden, estamos muy contentos. Esa nueva agenda de política exterior fue presentada la semana anterior con la presencia de alrededor de 500 personas de la academia, cuerpo diplomático, compañeros ministros que nos acompañaron, en fin. Así es que hemos puesto la casa en orden y estamos trabajando con mucha potencia en varios temas de interés. Escuchaba lo del CENEPA. Este año cumplimos 20 años de haber firmado la paz con el Perú. Tenemos una agenda completa, 100 años de relaciones diplomáticas con el Japón, una agenda completa, una agenda de comercio exterior
exterior muy potente. Esperamos que en los primeros meses vayamos ya cosechando las gestiones hechas al finales del año anterior sobre temas de inversiones, nuevos negocios, generación de empleo y más exportaciones para el Ecuador. Es decir, estamos trabajando en todos los frentes. Permítame introducir el siguiente tema. En apenas 5 meses, Julian Assange cumplirá 6 años viviendo en la Embajada ecuatoriana en Londres. En junio de 2012 pidió refugio y 2 meses después el expresidente Rafael Correa le concedió asilo. El pasado 16 de septiembre, Assange pidió al gobierno de Quito su naturalización y la obtuvo el 20 de diciembre, según usted informó. Más allá de lo que se ha dicho, permítame preguntarle lo que seguramente ya le han preguntado. ¿Cómo surgió la idea de que el gobierno de Londres iba a reconocer la condición de diplomático a Julian Assange? Bueno, varias cosas en este punto, Eduardo. En primera instancia, toda la operación y lo obrado en el caso Assange ha sido en estricto apego a la ley, a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. No hay una sola acción que el Ecuador haya realizado que no esté apegada a la ley y al derecho internacional. Muy importante. En segunda instancia, si él solicita ser naturalizado, hay que seguir el debido proceso y solo porque nos cae bien o mal una persona, no podemos nosotros infringir la ley. Por lo tanto, tenemos que cumplirla, tenemos que otorgarle la naturalización que él solicitó y además porque lo recomiendan los instrumentos internacionales cuando se trata de personas internacionalmente protegidas. Pero de ahí a convertirle en funcionario. El tema de la acreditación diplomática lo hemos explicado en extenso, es muy importante porque hay una recomendación asimismo de los instrumentos internacionales de un procedimiento que se llama la asimilación del asilado al país que lo protege, ¿no? Y en ese sentido estábamos teniendo conversaciones con el Reino Unido para explorar distintas opciones. Hay que señalar algo. Todo esto ocurre porque hay una filtración de documentos, lo cual es un delito, es un problema tremendamente serio que no nos permite concluir los diálogos que estábamos teniendo con Reino Unido, con quienes, por cierto, tenemos una excelente relación. Y el compromiso es que vamos a seguir explorando salidas. Pero más importante que eso, Eduardo, es que toda la atención se fija en un caso que es emblemático, no lo negamos, caso Assange. El Ecuador ha sido reconocido, premiado, felicitado por sus políticas de movilidad humana. ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad son los 25.000 ecuatorianos que están en situación de vulnerabilidad en Estados Unidos y para quienes tenemos un plan de apoyo legal y contingencia. Pero, si me permite, antes de pasar a ese tema, es curioso lo de la filtración, dado que el señor Assange es experto en filtraciones. ¿Hay alguna idea de dónde pudo haberse originado esta filtración? Bueno, realmente estamos haciendo una investigación, pero además tengo que señalar otra cosa. No es la primera vez que hay una filtración de documentos que tienen que ver con la Cancillería. Estamos investigando este asunto, es un tema delicado. Salió de la Cancillería. Puede ser una posibilidad, realmente no me atrevería yo a un juicio de valor de esta naturaleza, ¿no? Pero como decía, este es un caso. 25.000 personas en situación de vulnerabilidad en Estados Unidos, 15.000 Dreamers, que son estos jóvenes ecuatorianos que se acogieron a un tratamiento especial en Estados Unidos por haber crecido por años en ese país y que ahora se les presenta una situación muy difícil de que posiblemente puedan ser deportados. Son 15.000, tenemos 500.000 de ecuatorianos en España, muchos de ellos afectados por las hipotecas, un programa de apoyo a las hipotecas, a las personas afectadas por hipotecas, recuperación de niños, de menores, de familias ecuatorianas que han sido puestas a disposición de los servicios sociales en Italia, una prevención, combate y control permanente a la migración riesgosa, es decir, al coyoterismo. Acabamos de recuperar 10 personas de Bahamas este fin de semana que pasó. Es decir, el Ecuador tiene una política múltiple que se ocupa de los derechos y garantías de las personas de movilidad humana y más aún de nuestra queridísima comunidad migrante, Eduardo. Y no dudo que haya mucho trabajo en esta materia. Tengo una pregunta sobre ese tema precisamente a partir de los datos que la Cancillería entregó hace poco, pero no quiero dejar escapar la oportunidad para volver a preguntarle un par de cosas sobre el caso Assange. ¿Existen presiones de otros países para que Ecuador ponga fin a la situación del señor Assange en la embajada en Londres? Y le pregunto porque el presidente Lenín Moreno ha dicho que esto es una piedra en el zapato
no puede ser más gráfico. El presidente está denotando una verdadera desesperación por parte del Ecuador respecto del caso Assange. Por supuesto que hay desesperación del presidente porque él es un humanista, le preocupan los derechos humanos de la persona asilada en general, pero en particular este es un tema que nosotros heredamos. La instrucción es resolver este problema en base a 3 elementos. Primero, el respeto y garantía de los derechos humanos del asilado, porque somos un país garante de los derechos humanos. En segundo lugar, que cualquier solución esté apegado a nuestra Constitución, a la Ley de Movilidad Humana y al derecho internacional de los derechos humanos. Y el tercer elemento es que cualquier salida o solución tiene que ser previamente acordada o resuelta con el país, el país interesado, que es el Reino Unido. Eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando, explorando varias opciones, incluso la opción de una mediación internacional que hemos puesto sobre la mesa y vamos a ver si prospera, ojalá, ¿no? Pero la idea es que queremos resolver un problema que hemos heredado y respetando los derechos humanos de la persona asilada. Entonces, lo que hemos solicitado, ¿por qué si el Reino Eduardo Unido está interesado en la solución del problema, inmediatamente desconoció la posibilidad o negó la posibilidad de que el señor Assange sea considerado funcionario diplomático? Eso es parte diplomático de las exploraciones a nivel diplomático, Eduardo, y tengo 30 años de experiencia en temas internacionales. Se va negociando y se va haciendo intentos, y uno puede decir que no, que sí. El Ecuador dice que no todos los días, pero esa información no se filtra. Y hay un tema que es muy importante. Hemos dicho, permitan que la Cancillería explore y opere con prudencia, con cautela, varias alternativas, que no haya grandilocuencia sobre este tema, politización, porque es un tema tremendamente delicado, y sobre todo que respetemos el artículo 94 de nuestra Ley de Movilidad Humana, que respetemos el acuerdo de Brasilia sobre asilo de calidad. La Ley Orgánica de Movilidad Humana dice lo siguiente, Eduardo, y creo que esto es muy pertinente. Dice lo siguiente: el Estado ecuatoriano garantizará la confidencialidad de los datos de las personas sujetas a protección internacional. Muy importante. Y nuestra Constitución, en su artículo 66, dice el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso, la decisión sobre información y datos de ese carácter, deben ser confidenciales. Es decir, y hay instrumentos internacionales, básicamente la Convención del 51 de Ginebra, que establece que los datos y la información de personas internacionalmente protegidas deben ser confidenciales. Ahora, por lo tanto, ese llamado a ser muy prudentes con el tratamiento de este caso, a no escandalizar, sobre todo cuando se trata de información que no fue obtenida de manera lícita. Bueno, habrá que determinar quiénes son los responsables de aquello. Estamos en eso, sí. Pero junto a la confidencialidad, este ya es un tema público, ya es un tema sobre el que disciernen, discuten, conversan las personas. Tenemos el resultado de una investigación o de una pregunta sobre el tema de Julian Assange hecho por una encuestadora, y se les preguntó a las personas si estaban de acuerdo con la concesión de la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange, aquí en el Ecuador. De acuerdo el 16.4%, en desacuerdo el 61.8%. ¿Esto qué representa, en su opinión? ¿Falta de información? ¿No está clara la razón por la que esto se hizo? A ver, Eduardo, hay dos cosas. Yo decía que independientemente que podamos sentir simpatía o antipatía por el asilado, el Ecuador tiene que cumplir la ley. Al darle la nacionalización, al naturalizar a Julian Assange, Ecuador cumplió la ley y cumplió el derecho internacional y el derecho internacional humanitario inclusive. Por lo tanto, es independiente, que nos parezca bien o mal, tenemos que cumplir la ley, por una parte. Y por otra parte, yo creo que hay que tener cuidado un poquito con los sondeos. Ahora estoy recorriendo el país. Visito los barrios populares, la gente común y corriente, excepto que no sea el círculo rojo de la política. Realmente el tema Assange no es un tema prioritario. Probablemente el tema no prioritario sea, para la gente común, para la gente de a pie, es tener más empleo, el tema de la garantía de la seguridad social,
el tema de la violencia y de la seguridad que les preocupa en muchos temas, por ejemplo, el tema de las drogas y los jóvenes, el tema del abuso sexual a los niños, por eso es tan pertinente la consulta popular, en fin, esos son los temas. Y lo que está haciendo la Cancillería, nosotros le llamamos la diplomacia de puertas abiertas, la diplomacia ciudadana, para que las personas, la opinión pública, sepan cómo las decisiones que tomamos en política exterior tiene efecto directo en su calidad de vida. Por ejemplo, yo acabo de estar en Chile por 24 horas, hemos explorado y estamos iniciando negociaciones con una línea aérea de bajo costo, Sky Blue, que va a mejorar la conectividad con nuestro país y va a privilegiar, digamos, a nuestra comunidad migrante en Chile, que es numerosa, por decir algo. O a los ecuatorianos les interesa ese gran proyecto que es el de la Franja y la Ruta de los 33 países de América Latina y el Caribe con China, a través de una integración en infraestructura, pero también una integración a nivel económico y comercial con esa potencia mundial que es ahora China. Ese es el trabajo que hacemos de manera directa, que genera empleo, que genera esperanza, que va a generar bonanza y prosperidad en el Ecuador. Y realmente el tema Assange es un tema muy circunscrito y es un tema que solo le interesa al círculo rojo de la política. Al ecuatoriano común y corriente le interesan estas otras cosas. Sin embargo, y le interesa ahora al ecuatoriano le popular. interesa todo lo que le interese al gobierno. Por Evidentemente supuesto. la pregunta no era, ¿le interesa a usted el caso Claro, Assange? La si pregunta era, ¿está usted o no de acuerdo con que se le haya Exactamente. concedido? Y usted dice, Eduardo, y es muy cierto, hay mucha gente que desconoce la ley, hay mucha gente que no leyó la Convención del 51 de Ginebra sobre asilo y refugio, que no conoce el Plan de Acción de Brasilia del 2014, que no ha leído la Ley de Movilidad Humana y su reglamento, en fin, y no se le puede acusar a un ecuatoriano normal que se pase leyendo, obviamente, esos instrumentos internacionales. Pero el Ecuador y la Cancillería tienen la obligación de cumplir la ley. Y eso es lo que hemos hecho en el caso Assange, en estricto apego a la ley y al derecho internacional de los derechos humanos. Puede caernos bien o mal la persona, eso es indiferente. Y ahí se ve básicamente una tendencia que es muy importante, pero el Ecuador seguirá cumpliendo la ley y seguirá cumpliendo los derechos humanos. En efecto, una información divulgada por la Cancillería, para pasar rápidamente a otro tema, antes de entrar en el tema de la consulta, que sería el último de este diálogo, una información divulgada por la Cancillería recientemente da cuenta de que funcionarios consulares ecuatorianos en Estados Unidos han visitado a 187 personas, ciudadanos ecuatorianos privados de la libertad por asuntos migratorios. Es una cifra enorme, nos da la impresión. ¿Cuántos ecuatorianos actualmente están en este momento privados de su libertad en Estados Unidos por estos temas? Bueno, más de 180 ecuatorianos, dolorosamente. Tenemos este plan que se llama el plan de contingencia. El presidente Lenín Moreno le ha dado todo el apoyo a este plan. Es un acompañamiento legal y psicológico a las familias cuya situación migratoria es de alta vulnerabilidad. El año pasado hemos recibido decenas de ecuatorianos deportados de los Estados Unidos, pero no solamente estamos haciendo este trabajo de contención, de apoyo y de garantía de derechos para nuestros compatriotas en Estados Unidos, hemos establecido una mesa de diálogo bilateral con Estados Unidos en materia migratoria, ¿no? Y en otro tema importantísimo, Ecuador está trabajando firmemente para que se retire el requisito de visa Schengen para viajar a Europa. Eso es fundamental para nuestra comunidad migrante. El Ecuador ya hizo sus gestiones. Y fue un éxito haber obtenido el apoyo de España. Es absolutamente indispensable. El propio presidente le pidió al presidente Rajoy que fuera la punta de lanza para lograr este proceso, que no es sencillo porque pasa por la Comisión Europea, por la reforma de un reglamento migratorio en la Comisión, o sea, en el Ejecutivo de la Unión Europea, y luego va al Parlamento. Es decir, es un largo proceso, pero no vamos a abandonar, porque es muy importante, no solo para los migrantes, para los negocios, para las inversiones, para todos los ecuatorianos poder viajar libremente a los países miembros de la Unión Europea. Eso es lo que hacemos todos los días. Venezuela, canciller, para concluir, Venezuela da la impresión de que el respeto, la práctica de respeto al principio de no intervención, de no injerencia en los asuntos internos de otros estados, ha paralizado a la política exterior ecuatoriana en términos de lo que se debería y podría hacer
para contribuir en la solución del conflicto interno en Venezuela, que ya va tomando características de un problema humanitario? Bueno, en realidad, en el tema de Venezuela, nosotros también en este caso, Eduardo, tenemos que aplicar nuestra ley y nuestra Constitución. La Constitución habla claramente de la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Injerencia no es indiferencia. El Ecuador ha estado presente y participando en todos los esfuerzos que se orienten a una solución pacífica del conflicto en Venezuela, a una situación, a una solución a través del diálogo. Hemos sido un país que sigue, apoya y acompaña el proceso de diálogo que se inició en República Dominicana. Estamos ahora haciendo una serie de consultas para garantizar que ese proceso de diálogo continúe, y así hará el Ecuador con esa misma prudencia, con ese mismo cuidado y con ese mismo respeto con cualquier otro país que esté en una situación difícil. Hay varios países de nuestra región que están en situaciones difíciles y el Ecuador no da lecciones de democracia a terceros, no da lecciones de lo que se debe hacer y no. Lo que hace el Ecuador, como corresponde a una política exterior seria, es sin grandilocuencia, sin grandes titulares, operar como debemos operar. Tenemos una relación casi cotidiana, diría yo, con aquellos países que están participando de los diálogos en República Dominicana. Tenemos un contacto directo, y lo tengo que decir, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que es el coordinador de ese espacio de diálogo. Me acabo de reunir en Chile con varios de los cancilleres que están participando directamente, porque nos importa Venezuela y nos interesa que se resuelva el problema. Asimismo, el Ecuador está recibiendo un gran número de personas venezolanas. Nuestra responsabilidad es darle la atención, seguir el debido proceso cuando se trata de migración que viene de otros países. Es decir, nosotros tenemos unas evaluaciones semanales de la situación en Venezuela. Por supuesto que nos preocupa, que nos interesa que ese país vuelva a la armonía y a la paz, y que eso sea hecho a través del diálogo, a través de la concertación y sin violencia. Así es que no injerencia no es indiferencia, Eduardo. 7 de la mañana, 21 minutos para concluir este diálogo. Usted está en campaña, ha pedido licencia, está dedicada a la promoción del sí en la próxima consulta popular. ¿Tiene usted confianza en que los pronósticos electorales que han venido haciendo algunas encuestadoras, que señalan la altísima probabilidad del triunfo del sí en la consulta popular, va a ser finalmente una realidad? Yo diría que sí, el Ecuador está entusiasmado, el Ecuador sabe que es una oportunidad de oro en la democracia poder expresarse directamente sobre los temas que le interesan al Ecuador. El presidente Lenín Moreno siempre nos dice no hay que creer en las encuestas. Nosotros actuamos y mi decisión de tomar una licencia como vicepresidenta encargada de Alianza País fue precisamente para tener contacto con la gente, con nuestra militancia que esté en las calles, con la gente común y corriente en los barrios, para poder explicarles la importancia que tiene la consulta popular. Si queremos un país más democrático, un país libre de violencia hacia los niños y niñas y adolescentes, un país que cuide la naturaleza, si queremos un país que sea más transparente y libre de corrupción, si queremos que la política se oxigene y haya alternabilidad en los cargos de elección popular, tenemos que pronunciarnos firmemente por el sí en la consulta popular. Así es que me siento privilegiada de poder hacer lo que estoy haciendo, recorrer el país, visitar a la gente, contarles el contenido de cada una de las 7 preguntas y decirles por qué de manera contundente tenemos que decirles sí al futuro, sí al Ecuador y votar 7 veces sí. Además hay que recordar, Eduardo, algo muy importante. La consulta popular nace del diálogo nacional convocado por el presidente Lenín Moreno. Es de ahí, de las 2.700, casi 2.800 preguntas que los ciudadanos ecuatorianos dejaron físicamente, ¿no?, en Carondelet. Hay que preguntarle al pueblo ecuatoriano sobre estos temas y de ahí pues se seleccionó una serie de preguntas que quizá fueron consideradas las más prioritarias en este momento. El mandante, que es el pueblo, debe pronunciarse sobre los temas más importantes del futuro del país. Esta es la gran oportunidad que tenemos los ecuatorianos de decirle sí al futuro del Ecuador, de decirle sí a la transparencia y a la lucha contra la corrupción, de decirle sí al futuro de nuestros hijos. Así es que con gran entusiasmo estamos recorriendo el país, con gran entusiasmo estamos tocando las puertas de los ecuatorianos para invitarles el 4 de febrero a pronunciarse por un rotundo sí por el futuro de la patria. Gracias por aceptar la invitación a este programa.
Fue la canciller de la República, María Fernanda Espinosa, vicepresidenta al mismo tiempo de Alianza País. Nuevamente gracias por... Gracias, Eduardo, y gracias a Primera Impresión. Bien, vamos a hacer un corte. Regresamos en un instante con el segundo tema, el segundo diálogo de este programa. Y se refiere precisamente a un tema que preocupa a todos los ecuatorianos. Es la alta incidencia, el gran número de casos de abuso sexual sobre niños, niñas y adolescentes. Ya regresamos. Café TV, nueva temporada. Muy pronto. Por Ecuador TV. Vive las mejores historias en el Veo Veo. El cóndor andino es un ave enorme que vuela sobre las montañas. En tiempos lejanos, los seres humanos podían hablar con los espíritus que habitaban en la naturaleza. ¡Ya vinieron nuestras víctimas y ser! ¡Que comience la casa del terror! Diviértete y aprende con historias en el Veo Veo. De lunes a viernes, 9:30. ¡Qué bonito, compadre! ¿Qué cosa? Cuéntele, compadre. ¿Acaso no sabrá que en Ecuador TV se va a transmitir todititita la noticia del agro, pues? Oh, ¡Fortunato! Oiga, vea, tiene que irme a ajustar esa antina, porque ¿cómo voy a ver, pues? No tenga preocupancia, que por Pública FM también van a pasar las noticias. Oiga, eso sí que está bueno. Oiga, ¿qué están haciendo? Música, pues. Póngase Una música, pues, comadrita. compadre. Chica, pues. Hoy no vamos a enterar. Tierra y mar. Las noticias del agro. De lunes a viernes, 5:30. Por Ecuador TV. Frente a los medios. Conozca la labor de las instituciones públicas y a sus representantes. Ya las circunstancias nos obligan a que el manejo económico tenga que ser diferente. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cómo la ciudadanía puede acceder a ellos? Quisiera saber cuál es su visión. Un espacio donde el servicio público responde a las inquietudes sobre su gestión. Quisiera que nos aclare cómo va a quedar el manejo una vez aprobada la ley. Frente a los medios. Todos los miércoles, 20:30. Estamos em Arroio do Meio. Estamos no Vale do Taquari. Arroio do Meio fica no Rio Grande do Sul. E a 125 quilômetros da capital gaúcha. Barulho de animais, eu acho que lá tem muitos animais, é mato fechado. Eu nunca, sabe, não me interessei, não pedi. Por quê? Alguma coisa que acontece durante a noite, algo assim, um barulho estranho. Na cidade de Arroio do Meio, existe um vilarejo chamado Morro dos 7 Barulhos. Moradores contam que o local começou a ser chamado assim por causa de 7 famílias barulhentas que se comunicavam de uma casa para outra com gritos e cantavam alto enquanto trabalhavam. Apenas 3 famílias moram lá. Morro dos 7 Barulhos é um mundo à sua volta. Siete de la mañana con 28 minutos. Desde el último trimestre de 2017 se conoció una serie de casos de abuso sexual infantil a nivel nacional. Los hechos provocaron el rechazo ciudadano a través de diversas manifestaciones. Asimismo, las autoridades aplicaron acciones inmediatas como la detención de docentes y llevaron adelante procesos investigativos que registran denuncias en aumento.
El caso de la unidad educativa réplica Aguirre Abad de Guayaquil fue el punto de partida que impulsó a que se registren cada vez más denuncias en torno a los abusos al interior de los establecimientos educativos. En la capital de la República, Azuay y otras provincias, la historia se repetía. La Comisión Ampetra de la Asamblea Nacional se involucró con el fin de ejecutar leyes emergentes que frenen estos actos. Según datos de la organización no gubernamental Plan Internacional por la Niñez, de cada 10 abusos sexuales, 6 corresponden a niños, niñas y adolescentes. Con relación a estas cifras, la Fiscalía General del Estado registra, entre 2015 y 2017, cerca de 4.900 denuncias. Por ello, en un trabajo en conjunto desde Fiscalía y Ministerio de Educación, se evalúan de manera permanente una serie de pruebas y acciones que establezcan responsabilidades y protejan la integridad de los menores. Los abusos se han propiciado en establecimientos educativos públicos y privados. En los últimos días se registraron nuevos casos en un plantel del Cantón Milagro en la provincia del Guayas. Guadalupe Ayoví, Telediario. 7 de la mañana con 30 minutos. Las encuestas sobre la problemática de delitos sexuales contra la niñez y adolescencia han sido muy pocas en el país porque, en efecto, para realizarlas se requiere de metodologías especiales y de condiciones muy particulares. Sin embargo, una encuesta de 2009 realizada por el MIES y por Defensa de los Niños Internacional señaló que 3 de cada 10 niños y niñas en Ecuador han sido víctimas de abuso sexual. Seguramente la cifra sea mayor si se considera la violencia. El MIES acaba de emitir un acuerdo ministerial de aplicación obligatoria a nivel nacional que establece directrices y líneas de acción para prevenir y atender casos de violencia física, psicológica y sexual a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y con discapacidad, que estén o que acudan a los servicios de este ministerio. Gaine Villagómez, subsecretaria de Protección Especial del MIES, es nuestra siguiente invitada en Primera Impresión. Afirma el MIES, buenos días, afirma el MIES que la violencia contra niños, niñas y adolescentes es ya un problema estructural. Ciertamente los datos de que se disponen son suficiente motivo de alarma, pero estamos hablando de un problema generalizado en el país. Así es, Eduardo. Nosotros tenemos mucha preocupación porque tenemos una deuda con los niños y niñas de este país. La Convención de los Derechos de la Niñez está vigente desde hace 26 años. Nuestro código actual fue elaborado bajo las directrices de la Convención. Ya tiene 14 años de vigencia del código y todavía tenemos vulneraciones graves a los derechos de la niñez. Una de esas es justamente la violencia, el abuso, todo tipo de maltrato contra niños, niñas y adolescentes. Ante esta alarma que ha habido en el país y que ha estado como oculta, el MIES ha tomado medidas inmediatas con esta nueva administración y hemos creado este primer acuerdo ministerial para detectar y atender y también derivar los casos de violencia a las demás entidades. Entonces es un acuerdo marco del cual se van a derivar varias acciones, un plan de acción que tiene el MIES en este sentido y se van a elaborar protocolos y rutas para poder justamente dar una atención integral a quienes han sufrido este tipo de violencia. Ahora, se trata de llenar un vacío institucional en esta materia. Luce increíble, pero en el país nadie coordinaba a todas las entidades en esta materia antes de este acuerdo. Bueno, ha habido el plan de erradicación de la violencia de género. Sin embargo, el plan ha estado muy debilitado en estos últimos años. El plan era una iniciativa para coordinar las instituciones para que puedan todas intervenir bajo una misma directriz. Y de hecho el plan todavía está vigente, pero aparte de eso se necesitan tener normativas internas en cada una de las instituciones. Y en el MIES ciertamente ha habido esa debilidad, ese vacío que lo estamos llenando. Estamos conformando el equipo de la ministra, varias personas que somos expertas en estos temas de niñez, de violencia y de protección especial. Yo quería hacer referencia a lo que es la protección especial. Es un concepto que tiene mucha importancia, que se deriva también de la Convención de los Derechos del Niño, de la niñez, me gusta decir a mí,
en que se señalan cuáles son las vulneraciones más graves en contra de los niños, niñas y adolescentes. Está el trabajo infantil, la mendicidad, el abandono. Entonces, nosotros tenemos esos servicios en protección especial bajo esta perspectiva. Entonces, tenemos erradicación del trabajo infantil, de la mendicidad, el acogimiento familiar e institucional y la adopción. Bueno, generalmente este tipo de atropellos suelen presentarse juntos en la vida de los pequeños y las pequeñas. Pero la pregunta, y volviendo al tema del abuso sexual, ¿se promete desarrollar un registro de alertas tempranas? ¿Qué llaman ustedes alertas tempranas? Sí, el momento que se detecte algún indicio, en esta materia se usa mucho el concepto de la sospecha, porque tenemos que despertar la sospecha para poder detectar a tiempo los casos. Nunca podemos tener la certeza completa cuando estamos hablando de servicios sociales. Lo que podemos hacer es detectar. Si vemos algún signo de algún signo físico o psicológico, para una alteración de comportamiento. Exactamente. Nosotros vamos a crear indicadores claros de sospecha. ¿Cómo se puede distinguir el comportamiento de un niño que está siendo abusado? Él evidentemente no lo expresa, no lo dice, pero ¿cómo se puede notar? Se puede notar porque comienza a manifestar miedos, inseguridades, temores que no tenía antes. Pueden ser manifestaciones físicas como falta de apetito o bulimia, o puede inclusive se puede orinar en la cama, en las noches, que no presentaba antes. Nosotros lo que decimos es que hay que darle voz. Eso es justamente de lo que se tratan los derechos de niños y niñas y adolescentes, es darle voz a través de los canales y de las personas que estamos para proteger. Ahora, también se prevé, si me permite, la instalación de un botón de pánico. Sí, estos medios digitales. Un medio digital o estos electrónico. Se instalan un botón de pánico en los hogares. Explíquenos cómo funciona eso. Sí, eso también es una especie de dispositivo que se coloca en el celular y la víctima lo activa. Pero los niños no tienen celulares. Los niños no, pero las mamás pueden tenerlo o lo pueden tener en los servicios, en nuestras casas de acogimiento, en los servicios de erradicación de trabajo infantil, etcétera. En todos los servicios del MIES, en los IBBs, vamos a tener este tipo de dispositivos o se pueden colocar en las computadoras y inmediatamente acude o la policía o la DINAPEN, en este caso sería quienes más puedan, o se le puede inclusive llevar inmediatamente a un niño o niña al Ministerio de Salud, a una entidad de salud que pueda justamente diagnosticar. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber es que cualquier maltrato, o puede ser maltrato o puede ser abuso sexual. Eso hay que irlo investigando poco a poco bajo los protocolos, pero la sospecha es lo que permite proteger enseguidamente a la posible víctima. Puede haber sido inclusive una caída en la casa, pero hay que investigar. Eso se debe hacer en todas las instituciones, hay que investigar. Esos son indicios que algo pasó y debemos investigar. Se dice que todo esto se está haciendo para lograr una reacción de al menos inmediata, de 24 horas. ¿Es esto posible? En 24 horas, en el caso de que se pulse el botón de pánico, las madres o los denunciantes, las hermanas, las personas allegadas a este caso, ¿van a tener una respuesta oficial? Sí, es inmediato el botón de pánico. En cuestión de media hora, 20 minutos, tiene que llegar la policía. Ahora, nuestra respuesta ante una víctima tiene que darse dentro de las 24 horas, porque se le puede remitir enseguida al Ministerio de Salud o se puede llevar a la Fiscalía para que le hagan un informe médico legal. Es decir, hay varias acciones. Las juntas de protección se tienen que fortalecer. Por eso es nuestro empeño en que se tienen que fortalecer todas estas estructuras locales. ¿Cuáles son los organismos o instituciones que están o deben deben estar asociadas a esta operación? Bueno, yo digo primero una cosa. Todas las instituciones deben regirse por el interés superior de la niñez. Por lo tanto,
Todas las posibles víctimas que entren a estos servicios deben recibir atención inmediata, antes que cualquier persona adulta. Entonces deben tener prioridad en el Ministerio de Salud, en la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, en las juntas de protección, la DINAPEN, la policía, el ECU 911, nosotros como MIES, es decir, todas estas instituciones se tienen que articular. Y estamos justamente por hacer un plan de prevención también. Eso se deriva del acuerdo ministerial y este plan se tiene que territorializar. Es decir, todos nuestros servicios en territorio van a participar y van a elaborar sus propios protocolos y rutas. Esa es la única manera también de que la gente se sensibilice, nuestros funcionarios se capaciten este es un y sean tema parte. Es un tema dentro de la consulta popular. ¿Cómo va a ayudar de manera política e institucional? Y en términos efectivos, ¿cómo va a incrementar la ayuda, el apoyo a los niños y niñas abusados? Sí. La pregunta, en caso de triunfar el sí, la pregunta relativa a este tema dentro de la consulta. Bueno, definitivamente es un avance en los derechos humanos porque debemos ir hacia la progresividad de los derechos y el que no prescriban los delitos sexuales no necesariamente estamos hablando de niños y niñas que actualmente lo son, pero que lo fueron y cuando lo fueron, fueron vulnerados en sus derechos. Y si esas heridas no se curan, no se sanan, no podemos hablar de una vida plena para esa persona. Entonces la justicia definitivamente tiene que traspasar las fronteras del tiempo. Tenemos ahora determinado un tiempo de prescripción que varía según el tipo de delito, pero consideramos que es insuficiente porque las víctimas no están preparadas siempre para en su momento denunciar o no tuvieron el apoyo para denunciar. ¿Qué pasa también muchas veces, Eduardo? Es muy sorprendente ver que hay madres o padres que no apoyan o no creen a sus hijos. Entonces yo le quería terminar de decir, la voz de los niños significa escucharles y creerles, porque ellos no tienen realmente por qué inventar. Eso sería un caso excepcional. Hay que escucharles y hay que alertarse y hay que actuar inmediatamente. Son las 7 de la mañana con 41 minutos y es inaceptable el abuso sexual sobre niños y niñas. En el entorno familiar, más inaceptable todavía es en el contexto de la prestación de servicios públicos, como la educación. La pregunta es, ¿por qué no ponen botones de pánico en las escuelas y los colegios donde los niños han sido abusados, a juzgar por todos los casos que venimos viendo? Bueno, yo entiendo que el Ministerio de Educación... en las propias oficinas del Ministerio de Inclusión Económica, porque no descartemos que los abusos se dan precisamente en estos lugares también. Sí, nosotros vamos a hacerlo. Eso va a ir, tiene que haber estos dispositivos en todos los servicios. Nuestros propios, que son pocos, son 10, y en todos los otros centros que tenemos de protección especial tienen que estar, justamente vamos a hacerlo. Y el Ministerio de Educación entiendo que también están actuando de esa manera y ellos ya han creado un protocolo. De ellos es un protocolo específico para el ámbito educativo. El nuestro tiene varias especificidades porque nosotros trabajamos con todas las poblaciones vulnerables, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad. Y dentro de eso hay enfoques específicos, ¿no? Y se cruzan, se interseccionan estos enfoques. Entonces nuestros protocolos van a tener enfoques diferenciales, como decimos, para poder dar una atención específica dependiendo del grupo o de nuestra población objetivo. Ahora, si hay un silencio cómplice de parte de los adultos, aquellos que presumen que el hecho pudo haberse producido, pero finalmente toman la decisión de subestimar al niño, a la niña, y decir, no, es resultado, producto de su imaginación. Sí. No voy a perjudicar a mi compañero, a mi colega, a mi conocido, mejor no digo nada. Esto demanda un cambio cultural, esto demanda un cambio de hábitos y una implantación de nuevas creencias en los propios adultos. Definitivamente. ¿Esto es parte del programa que ustedes van a emprender? Bueno, tenemos que aportar o contribuir a un cambio cultural
un cambio cultural dentro de nuestra misma institución, con las personas que trabajan, con los equipos técnicos que tienen contacto con niños, niñas, adolescentes, y también con quienes tenemos convenios, porque cada institución con la que tenemos convenios tienen en su naturaleza la protección especial, pero tienen también sus diferentes enfoques, y tenemos que uniformar eso, homogenizar los lineamientos que deben seguir y las actuaciones. Es para nosotros un gran reto, pero lo vamos a hacer en este año. Y en este año esperamos lograr a fin de año resultados mucho mejores. Entonces, Eduardo, estamos en una misión, una cruzada, se puede decir, por la defensa de los niños, por el cambio de la cultura. Viene de una cultura patriarcal y adultocéntrica, que se basa en las jerarquías, en las desigualdades. El interés superior y la Convención de los Derechos del Niño justamente ve a estas personas como sujetos de derechos. Las personas menores de 18 años tienen los mismos derechos en su medida que las personas adultas, exactamente los mismos. Enfrentar este problema es algo que definitivamente no puede esperar. Es probablemente la primera en la lista de las prioridades del desarrollo en nuestro país. Hay que verlo como un problema político, institucional, y hay que verlo también como una tragedia humana, como lo que definitivamente es. Eso es lo que queda en un ser humano después de una vulneración, de una violación, de un abuso sexual y del ejercicio de la violencia sobre estas víctimas. Queremos agradecerle por aceptar la invitación a este programa, Gaine Villagómez, subsecretaria de Protección Especial del MIES, invitada esta mañana en Primera Impresión, 7 de la mañana con 45 minutos. Hacemos un corte y regresamos. Consulta Popular 2018. Este 4 de febrero, los ecuatorianos deciden. TC Televisión, Gamavisión y Ecuador TV se unen para traerte la información completa de la Consulta Popular 2018. La mayor cobertura, el equipo periodístico más grande del país. Minuto a minuto, toda la información de esta jornada electoral en Consulta Popular 2018. Marisol Romero, Ramiro Díez, Lucho Monteros, ellos alegrarán tus noches muy pronto. Grandes Maestros presenta a Alfonso Reyes Ochoa. La paz y la democracia pueden dar sus frutos, donde todos la respetan y aman. Avenida 9 de Octubre, arteria principal de la ciudad de Guayaquil, y es llamada así por la revolución que independizó a la ciudad de la colonia española, un día similar de 1820. Sus 2 kilómetros conectan al estero Salado, ubicado al oeste, con el río Guayas, que se encuentra en el este. Se ha convertido en el eje comercial del centro de Guayaquil. En el siglo anterior fue ejecutado aquí nomás, sin juicio y para satisfacer a políticos conservadores, don Pedro Montero, defensor del general Eloy Alfaro. Destacan en esta calle la Columna de los Próceres, el Palacio de la Zona Militar, la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, el edificio del Cuerpo de Bomberos, entre otros. En el siglo XVI se la llamó Calle Nueva y en el siglo XVIII de los franciscanos, por la iglesia de San Francisco aquí levantada. Es escenario de concentraciones políticas y sociales. Y la pregunta es, ¿por qué a la avenida 9 de Octubre se la llamó Calle Nueva? A, porque fue la primera calle de Guayaquil. B, porque Guayaquil necesitaba expandirse y fue la primera que entonces se construyó. C, porque sus casas eran relucientes en comparación con las del resto de la ciudad. No es
porque fuera la primera calle de Guayaquil, pues esta ya existía, como un poblado. Tampoco fue porque sus casas fueran relucientes, pues en ese tiempo se construían muchas edificaciones que destacaban en el entorno. A la avenida 9 de octubre se le llamó Calle Nueva porque Guayaquil necesitaba expandirse y fue la primera calle que entonces se construyó. Siete de la mañana con 49 minutos. Han pasado 23 años y el recuerdo está fresco en la memoria de quienes vivieron la experiencia del combate en el conflicto del CENEPA que enfrentó a Ecuador y Perú. Ahora los vamos a recordar. Quienes estuvieron en el frente de batalla y a cargo de operaciones militares nos cuentan cómo se vivió el conflicto. Han pasado 23 años de la gesta heroica del CENEPA, cuando en un 26 de enero de 1995, soldados ecuatorianos se enfrentaron contra militares peruanos por el control de una zona en disputa en la frontera entre Ecuador y Perú. El presidente ecuatoriano en ese entonces, Sixto Durán Ballén, demostró firmeza durante el enfrentamiento bélico. Ya es tiempo de que cesen estas invasiones. No vamos a retroceder, ni un paso atrás. Nuestros militares ecuatorianos defendieron a la patria por tierra, aire y mar. En la guerra del CENEPA, 33 militares del ejército ecuatoriano murieron. Muchos de ellos también resultaron gravemente heridos, como es el caso de Froilán Luna, quien en el cumplimiento del deber de defender a su patria, perdió su pierna derecha. Yo me encontraba en el sector de la saliente de Zapotillo, realizando un patrullaje normal como es la situación de defender nuestras fronteras. De pronto, en un campo minado, caí y perdí mi pierna derecha. De allá para acá, el tiempo ha cambiado, he tenido muchas oportunidades parte del ejército, quien me ayudó con una beca para estudiar ingeniería civil. Rodrigo Rojas y Manolo Camacho también fueron héroes en esta guerra. Ellos sobrevivieron a un avión A-37B que fue impactado por un misil antiaéreo peruano. Quisimos maniobrar, pero no fue posible. No fue solo uno, sino fueron varios misiles que fueron enviados. Inmediatamente lo que tratamos es de bajar a la nariz del avión y salir del área. Al principio estuvimos bastante asustados, pero pienso yo que debe haber sido 5 o 10 segundos hasta que nos tranquilizamos, nos dimos cuenta lo que había pasado y lo que hicimos era controlar el avión de inmediato. Este es el avión Mirage F1. Lo piloteaba el ecuatoriano mayor Raúl Banderas. Con esta aeronave se derribó al avión Sukhoi de Perú y con este acto se dio fin a la guerra. El 26 de octubre de 1998, representantes de Ecuador y Perú firmaron en Brasil el Acuerdo de Paz Itamaraty, por medio del cual se formalizaba el alto al fuego y además se demarcaba los 78 kilómetros de frontera en disputa, tal y como lo estableció el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Documento avalado por Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos. Esta guerra dejó muchas pérdidas, principalmente humanas. Sangre de ecuatorianos y peruanos derramada en la frontera. Lo que sí cabe recalcar es la acción valiente y heroica de cada uno de nuestros compatriotas que estuvieron en la guerra del Alto CENEPA. Carla Arcentales, Telediario. 33 soldados ecuatorianos dieron su vida en el conflicto del CENEPA. Para ellos y para los sobrevivientes de estos combates, nuestro homenaje en este día. Lamentamos también aquí la ausencia del teniente coronel de Estado Mayor Fausto Enrique Flores Soto, quien resultó gravemente herido en los combates y quien debía ser nuestro invitado en esta mañana para recordar las circunstancias de este conflicto.
Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos a recomendarles, como siempre, la lectura de diario El Telégrafo. El Telégrafo para hoy nos ofrece información acerca de los pronósticos de crecimiento económico en el país, hechos por el Fondo Monetario Internacional, que ha modificado su visión, su previsión sobre lo que ocurrirá en nuestra economía en este año y ha incrementado la perspectiva hacia un crecimiento de 2.2% durante el 2018. Este material de lectura y otros que contiene el Telégrafo hacen indispensable que usted lo encuentre, lo busque, lo encuentre y lo lea. Gracias, como siempre, por la sintonía que nos han prestado y mañana a las 6:55, el día lunes. Yo ya estaba confundido. El día lunes a las 6:55 estaremos nuevamente con ustedes aquí en Telediario Primera Impresión. Tengan ustedes un muy buen fin de semana.